continuar estudiando. Gracias por su deseo de hacer este esfuerzo, ¿verdad? Porque en realidad es un esfuerzo que lleva el estudiar y especialmente la palabra de Dios. Pero les garantizo que es una inversión que va a tener resultados para la eternidad, entonces vale la pena, ¿verdad? Entonces, vamos a esta vez estudiar el curso de familia cristiana. Para aquellos que iniciaron desde que se empezó, valga la redundancia, en este curso, pues ya casi vamos a estar llegando al final del programa. Faltan algunos cursos. Hoy estábamos tratando de ver cuántos cursos se han llevado. Vamos a averiguar con la secretaria y pues después de 14 cursos viene la graduación, ¿verdad? Entonces algunos están muy cerca, los que acaban de empezar, pues pueden continuar, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí, ¿verdad? Muy bien, voy a entregarles sus exámenes del curso anterior. Cristian, tal vez me apoyes, por favor. Ahí va el examen y la tarea. Sí. Gracias a todos los que mandaron sus tareas. Espero que hayan sido de bendición para todos hacer esta tarea, ¿verdad? Y interesantemente esa tarea nos va a ayudar para el tema de hoy también, ¿verdad? Porque vamos a estar viendo el tema sobre la familia. Entonces, por favor, si todos pueden tener a la mano sus folletos. Vamos a hacer la prueba aquí, a ver si nos funciona. Ahí está. Ahí está. Ok. Entonces vamos a entrar a este curso. Les manda saludos, hermano Mike. Hermano Mike viene el siguiente mes, ¿verdad? Va a estar aquí en el mes de julio. Va a estar enseñando el curso de los Hechos de los Apóstoles. Y en el mes de agosto, primero Dios, va a estar Jorge o hermano Mike nuevamente enseñando el curso Doctrina de Dios. Entonces continuamos con este programa. ¿Les parece si oramos? Antes de empezar, ya oró Johnny, pero yo quiero orar específicamente por lo que Dios quiere hablar a través de este curso. Este curso se diseñó con la idea de poder resaltar la importancia que tiene la familia para el corazón de Dios, la importancia de los papeles designados por Dios, tanto en la mujer como el hombre, en el matrimonio. Y esto en realidad viene del corazón, es algo creado originalmente por Dios, entonces es un tesoro que tenemos acá. Entonces, quiero ver cuántos de ustedes aquí están solteros. Levanten su mano. Muy bien, tenemos 3 solteros, excelente. 4. Y los demás todos están casados. ¿Sí? Excelente. Casados con Cristo. Muy bien, está bien. Entonces, qué bueno, tenemos una buena combinación del grupo. Vamos a aprender de todos el día de hoy. En algún punto vamos a dividir en grupos para poder también compartir consejos, porque creo que cada uno de ustedes pudiera enseñar este curso porque Dios les ha dado experiencia, ¿verdad? En el matrimonio. Quiero ver cuántos años de casados tienen. Vamos a empezar aquí con usted. ¿Cuántos años? Pues tuve 30 años. 30 años de casada. Falleció su esposo, pero estuvo casada 30 años. ¿Y cuántos hijos? 4 hijos. Muy bien. ¿Y usted? 33 años de casada y ¿cuántos hijos? 3 hijos. Muy bien. Ariosto. Ah, es su esposa. Muy bien, excelente. Y usted está soltera, ¿verdad? Muy bien. A ver, Tomás, ¿cómo estás? 12 años de casado. Muy bien. Perdón, ¿e hijos? No, muy bien. Como loquito, ¿verdad? Muy bien, pastor. ¿Ok? ¿Hijos? ¿No? Entonces ahora anda soltero. Muy bien. Entonces ya son 5. Muy bien. Muy bien. Aquí atrás, 2 meses de casado. ¿Estás comprometido? Ah, qué bien.
¿Perdón? Unión libre. Muy bien. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cuántos meses de embarazo? 7 meses. Ok, muy pronto. Bueno, ya es padre, entonces, ¿verdad? Muy bien, Patricia. 25 años de casada y ¿cuántos hijos? 2 hijos. Muy bien. Soltero, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos años de casada? 39 años. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, más de 30, ¿verdad? Ok. ¿Y cuántos hijos? 2 hijos. Muy bien. Excelente, excelente. Entonces ya vieron, hay mucha experiencia aquí, ¿verdad? Yo tengo solamente 11 años de casados con mi esposa y tenemos 2 hijos. Mi hija Abiel tiene 8 años y Caleb tiene 5 años. Entonces estamos aprendiendo a ser papás, ¿verdad? Entonces, solamente por la gracia de Dios, hemos podido salir adelante y ahí vamos luchando, ¿verdad? Y todos los que ya tienen 30, 20 saben de que es una lucha constante, ¿verdad? Entonces va a ser para bien. Ahora, sabemos, Señor, sabemos, Padre, que vivir como familia en este mundo, el día de hoy, es muy difícil. Y cada vez este mundo va en decadencia. Para nosotros los cristianos es una buena noticia, porque eso quiere decir que tú estás cerca para regresar por nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a ser fieles, ayúdanos que mientras también esos días se ponen difíciles, podamos continuar y llegar hasta la meta de un día poder verte cara a cara, Señor. Y que también nuestra familia pueda conocerte como Señor y Salvador y que todos podamos estar contigo un día. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera página del sumario, ¿verdad? Vamos a ver la descripción del curso y les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor, gracias. Ahí está. Bueno, descripción del curso. Quiero ver que alguien que lo pueda leer, por favor, que pueda leer la descripción del curso. ¿Quién lo puede leer? Muy bien, por favor, doctora Jenny. Como quiera. Descripción del curso. Las familias se están destruyendo en grandes cantidades, más que nunca antes en la historia. La Iglesia tiene un mensaje para fortalecer a la familia y para entender sus problemas y ayudarle a resolverlos a través de la palabra de Dios, mostrándonos la importancia del matrimonio y el papel que cada persona desempeña dentro de ella. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, todos estamos conscientes, ¿verdad?, de que la familia está enfrentando ahora un ataque frontal muy declarado. Desde el inicio, el plan del enemigo ha sido destruir la familia, dividir la familia. Y en medio de este mundo estamos nosotros como hijos de Dios, tratando la manera de ir en contra de la influencia del mundo, en contra de la familia. Entonces, definitivamente, todos debemos estar conscientes de que el día de hoy el concepto original de familia ha sido distorsionado totalmente, ¿verdad? Y es más evidente cada día que lo que dice la palabra de Dios es menos relevante para mucha gente. Muchos por desconocimiento, muchos porque no conocen de la palabra, pero otros por decisión propia, porque han decidido caminar en sus propios caminos, incluso gente que ya está en la fe también, ¿verdad? Y eso es lo triste, que también en la iglesia empezamos a ver cosas, influencias que está afectando. Entonces, necesitamos saber de que nosotros estamos en un mundo difícil, pero hay esperanza. Dios siempre ha tenido un plan de restauración, de redención para la familia. Dios siempre va a tener a la familia como algo importante y la iglesia siempre es la solución. La palabra de Dios siempre es la solución. Entonces, como familias,
siempre debemos de tener la palabra de Dios como nuestra base sólida y como el lugar a donde buscamos la solución. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí es donde encontramos la voz de Dios. Y en la iglesia es donde encontramos el apoyo entre hermanos y hermanas del cuerpo de Cristo que nos van a ayudar. Por ejemplo, ¿qué riqueza más grande que hay aquí al tener personas que han tenido experiencia de estar casados por tantos años? ¿Qué riqueza tan grande es tener la experiencia de los solteros? Porque a veces a los papás se nos olvida que fuimos solteros, ¿verdad? Y se nos olvida que fuimos jóvenes y a veces nos cuesta entender a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia hay una riqueza tan increíble que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos de aprovecharla. La palabra de Dios y la iglesia son dos cosas que está garantizado que van a permanecer hasta el final. Entonces, esa es nuestra base. Muy bien. El siguiente. Tomás, si me ayuda. Ahí estamos. Ok, vamos a poner de una vez. Aquí. Los objetivos. Esos objetivos son muy importantes. Vamos a leer. El alumno conozca, aprenda sobre la importancia, diga conmigo, importancia del matrimonio. La importancia de la familia. Muy bien. Número 2. Comprender el diseño que Dios ha establecido dentro del hogar. Hay un diseño establecido por Dios, que viene del corazón de Dios. Entonces, el objetivo es que ustedes puedan comprender este diseño que fue establecido por Dios. Número 3, que el alumno aprenda las diferentes responsabilidades, diga conmigo, responsabilidades de cada miembro de la familia. Número 4, que el alumno comprenda la importancia de la mujer y cómo se le ha tratado en otras culturas. Número 5, poner en práctica lo aprendido en clase, fortaleciendo su relación familiar y buscando formas para agradar a su cónyuge. Número 6, aprender cómo resolver los conflictos en su hogar. Muy bien. El contenido de esto vamos a estar viendo cultura griega y romana, la cultura hebrea. No es algo a fondo, pero son como cosas claves que han influido en cómo la familia se desarrolla hoy en día. La cultura centroamericana. Estos cursos fueron desarrollados para Guatemala. Entonces ustedes van a ver nombres ahí de ciudades donde dicen, bueno, ¿y esto dónde es, verdad? Es porque fue hecho en el contexto guatemalteco, pero van a ver, y estoy seguro que hay muchas cosas en el área centroamericana que también se ven a nivel Latinoamérica. Entonces, aplica también para ustedes. También vamos a ver las mujeres en el Nuevo Testamento, el tema del matrimonio, los papeles dentro del matrimonio, responsabilidades en el matrimonio, responsabilidades del esposo, responsabilidades de la esposa, cómo criar a los hijos, el camino al aislamiento, el arte de la comunicación, cómo ser irresistible y la conclusión. Los requisitos son los mismos que todos los cursos, ¿verdad? No ha cambiado. Y también la calificación, esta vez el examen final vale 90 puntos y su asistencia y participación vale 10 puntos. Entonces, así completaríamos el curso el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos a, por favor, vamos a ver en Malaquías 4, 5 al 6. ¿Quién lo puede leer? Malaquías 4, 5 al 6. Quien lo tenga, por favor. He aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien. Esta introducción nos habla de este pasaje y nos hace ver como la esperanza que hay, ¿verdad? De que sabemos que el corazón de Dios es la familia y la reconciliación de la familia, la unión de la familia y no la división de la familia, ¿sí?
Entonces sabemos que esa esperanza está plasmada ahí y lo vemos desde el Antiguo Testamento, el deseo de Dios de que la familia esté unida. Ahora, lo estamos viendo en diferentes formas. Por ejemplo, en las iglesias podemos ver que hay familias muy unidas. También hemos visto, hay familias también divididas. Pero a nivel general, a nivel mundial, creo que estamos viendo también que está creciendo mucho la división, la falta de interés de formar una familia. Las nuevas generaciones tienen temor a comprometerse, ¿verdad? Porque no saben si va a funcionar o no va a funcionar. Ya las nuevas generaciones piensan mucho en tener hijos, ¿verdad? Ya lo ven como, ¿será que vamos a poder? ¿Será que estamos capaces o no? Entonces, ha estado cambiando mucho, pero esto nos hace ver la promesa que tenemos de Dios, de que Dios tiene grandes planes para la familia, siempre. Los ha tenido y los va a seguir teniendo y lo quiere hacer el día de hoy. Entonces, esto nos da a nosotros la esperanza y nos da a nosotros una buena noticia. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, Dios tiene un plan definitivamente para la familia, aunque a veces pareciera ser que no es así. Aunque a veces pareciera ser que Dios como que se olvidó un poquito o como que está descansando de trabajar. Dios nunca para. Él descansa, sí, ¿verdad? Descansó en la creación, pero Él, su propósito siempre está trabajando, y especialmente con la iglesia. Entonces, el propósito de Dios siempre está ahí. Y el plan de Dios para la familia, vemos aquí, que primero los esposos y las esposas vivan en armonía, en unidad, y que a través de eso refleje la gloria de Dios. Cuando nosotros en nuestra familia estamos en unidad, estamos en armonía, va a ser un buen ejemplo de la relación de Dios, de cómo es Él y cómo se relaciona a Él entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El matrimonio es un reflejo de esta relación. Otra parte del plan de Dios para la familia es un lugar bendecido por Dios que es bueno y que es fundamental y que es básico. La familia es básica para la existencia de la sociedad. Y una familia con la base de la palabra de Dios va a traer buenos resultados, y esto es base, clave para permanecer, ¿sí? Entonces, esta es parte del propósito de Dios también. También Dios quiere que la familia sea un lugar de victoria, de paz y de amor. Ahora, lo que hablábamos al inicio, la meta del enemigo siempre es dividir, destruir, robar, matar. Eso es muy claro, lo vemos en la Biblia, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el enemigo, el diablo no es tan inteligente. Porque, o sea, es muy evidente su plan, ¿sí? Entonces, si es muy evidente su plan de división, si es muy evidente su plan de destrucción, nosotros entonces conocemos muy bien cuál es la forma de ataque. Entonces podemos contrarrestarlo a través de la unidad, a través de la restauración, a través del poder de Dios. Entonces, el plan del enemigo siempre fue destruir a la familia. Desde el inicio, él puso división, ¿sí? Desde la creación del hombre, se metió y puso división. Pero Dios siempre, su corazón es para restaurar a la familia. Puede repetir conmigo. Dios siempre quiere restaurar a la familia. El corazón de Dios siempre es mantener la familia. ¿Por qué? Porque es un reflejo de quién es Él. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Ahora, tenemos que estar muy conscientes que el matrimonio, la familia, lleva sacrificio. Y no me estoy refiriendo únicamente al sacrificio humano de trabajar, de sacrificarse, tengo que levantarme temprano, tengo que hacer algo con mis manos, con mi mente, para poder ganar dinero, para proveer para la familia. Eso es parte. Pero el sacrificio que estamos hablando aquí
es aquello que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos en orden de que haya paz en el hogar, de que haya armonía en el hogar y que haya unidad en el hogar. Los que llevan casados mucho tiempo saben de que no siempre se está de acuerdo, ¿verdad? Saben de que aunque vivamos toda una vida, siempre hay cosas nuevas que surgen. Yo no conocía esto, yo no sabía que mi esposo reaccionaba así, yo no sabía esto del pasado de mi esposa, yo no sabía. Entonces, cada vez en matrimonio hay cosas nuevas y cada una de esas cosas trae un potencial para que el enemigo pueda meterse, ¿sí? Desacuerdos, peleas, malos entendidos, ¿verdad? Y ahora recuerden ustedes, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo con la familia? Destruir y dividir. Por eso les digo, el enemigo no es muy inteligente. O sea, él tiene ese es su plan y siempre va a ir hacia eso. Va a tener sus estrategias de cómo lo hace, pero entonces nosotros ya sabemos cuál es su plan. Cuando un ejército conoce el plan del enemigo, es más fácil contrarrestar, es más fácil estar alerta, ¿sí? Si el ejército sabe que va a llegar el enemigo de cierta manera, se va a preparar, ¿verdad? Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos la dicha que Dios ya lo descubrió, ¿verdad? No es que tenga ya algo escondido, Él ya descubrió su plan. Entonces, su plan es dividir a la familia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de luchar contra eso, ¿sí? Como iglesia, leí un libro que me gustó mucho y decía que la iglesia es como un pedacito de cielo en la tierra, ¿sí? Y, por ejemplo, es como una embajada del cielo que ha sido puesta en la tierra. Y cuando alguien, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, van hacia Guatemala, ustedes van a querer saber dónde está la embajada de México, ¿verdad? Porque por cualquier cosa, por si algo sale mal, o por si alguna necesidad, ustedes van a tener que ir ahí. Y al momento que ustedes cruzan la puerta que les abre, ustedes, aunque estén en Guatemala, entran y van a estar en México, porque es un pedacito de México en Guatemala. Si yo estoy en México, quiero saber en dónde está la embajada de Guatemala, por si me meto en algún problema, voy a correr hacia ahí a buscar ayuda. Y en el momento que yo cruzo, estoy en Guatemala, aunque esté en el territorio mexicano. Y las reglas aplicadas en ese lugar son las reglas de mi país, aunque esté en otro lugar. La iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Cuando la gente cruza, cuando la gente pasa las puertas de la iglesia, empieza a experimentar un poco como es estar en el cielo. Y las reglas aplicadas ahí son las reglas del cielo más que las reglas terrenales. Y eso es lo que nos rige. Entonces, la familia, la iglesia es fundamental para poder seguir subsistiendo aquí en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algún comentario al respecto? ¿Estamos bien? Ok. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, recuérdense, digan conmigo, la familia conlleva sacrificio. Morir a mí mismo. A veces con mi esposa estamos en desacuerdo, ¿verdad? Mi personalidad es muy fuerte. Mi personalidad es una personalidad perfeccionista, así que yo creo que lo que yo digo así es y así debe de ser y que es lo mejor, ¿verdad? Gracias a Dios me dio una esposa con un carácter de mucha paz, muy paciente y muy sumisa. Mi esposa es alguien que cuando nos casamos me dijo, amor, me voy a someter a ti voluntariamente porque así es lo que Dios quiere, así que lo que tú digas lo voy a respetar, aunque esté en desacuerdo. Entonces muchas veces a mi esposa le ha tocado morir a ella misma, ¿verdad? Morir a su pensamiento, morir a su deseo, por respetar a su esposo. No siempre he estado en lo correcto. Y siempre el Espíritu Santo me habla, ¿verdad? De alguna otra forma, y me dice, lo que hiciste no está bien. Entonces aquí viene la esposa a pedir perdón, ¿verdad? Lo siento, tienes razón, ¿verdad?
Pero también a mí me ha tocado morir. Y muchas veces me ha tocado morir a reconocer que no siempre tengo la razón, que Dios habla a través de mi esposa, que ella es la representación de Jesús para mí, que el Espíritu Santo está en ella y muchas veces me corrige, me llama la atención. Entonces, ¿pero qué pasaría si mi esposa y yo nos ponemos en un plan de que tiene que ser como yo diga? Creo que ya estuviéramos separados, ¿verdad? Porque es morir a uno mismo. Y eso se trata la vida del cristiano, ¿verdad? Morir a uno mismo. Cuando Jesús dijo, ahora tomen ustedes su cruz y síganme, significa, van a morir a ustedes mismos y me van a seguir, van a renunciar de ustedes. Desde el momento que ustedes entregaron su vida a Jesús, decidieron morir a ustedes mismos. Ya no es más Yanni, ya no es más Cristian, Johnny, es el Hijo de Dios, la hija de Dios que decidió seguir a Él, pero en sacrificio. Entonces, quiere ganas ustedes, quiere ganas, es difícil. El matrimonio es un reto muy grande, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Muy bien, vamos a entrar a ver las culturas, cómo las culturas han afectado al día de hoy el concepto de familia, el trato hacia la mujer, el trato hacia el hombre. Vamos a ver cómo esto nos ha afectado hoy. Y aquí en la página 1, el texto nos menciona que las culturas afectan la doctrina y los valores de la iglesia. Siempre la cultura va a tener cierta influencia sobre la iglesia, sobre las familias. Por ejemplo, dice aquí en Quiché, que es el departamento donde nosotros estamos, en Chichicastenango, el pueblo de Chichicastenango, dice, si una mujer usa una falda arriba de sus rodillas, está pecando. Eso es, yo crecí en una iglesia bastante legalista, con reglas, ¿verdad? Nosotros vivimos en un área rural. Entonces, hay muchas iglesias en el área rural que con un buen corazón, no quiero decir que los pastores son malos y que ellos han puesto las reglas con un corazón correcto, ¿verdad? Ellos quieren el bien para los miembros. Pero muchas veces esto se va a los extremos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, allá hay iglesias que ahí en la pared, ¿verdad? Tienen una lista de cosas que puede hacer el hombre, que no puede hacer, que puede hacer la mujer, que no puede hacer. Por ejemplo, hay iglesias que dicen la mujer no puede pintarse el pelo, la mujer no puede usar tacones, la mujer no puede usar falda arriba de la rodilla, la mujer no puede usar maquillaje. Y el hombre no puede usar pantalones apretados, no puede dejarse crecer el pelo. El hombre necesita rasurarse la barba, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, y hablábamos con Jorge la vez pasada, de que si uno busca en la Biblia va a encontrar versículos que pueden apoyar cada una de esas cosas, pero son fuera de contexto, ¿verdad? Si nosotros queremos soportar algo que nosotros estamos diciendo, se puede encontrar en la Biblia, pero es el mal uso, la mala interpretación de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, culturalmente, cuando alguien va a Guatemala, les pedimos, miren, cuando vamos a la iglesia, les decimos, miren, no estamos de acuerdo con lo que ellos, pero por respeto vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, llegan mujeres de Estados Unidos en grupos que están acostumbrados a usar pantalón, están acostumbrados a usar maquillaje. Les decimos, vamos a ir a la iglesia y por respeto y por amor a ellos, vamos a abstenernos, ¿verdad? Y ya pues hacen los cambios necesarios. Pero esas cosas en otro país no es así, ¿verdad? Mi esposa siempre se recuerda de un ejemplo de una hermana en una iglesia bastante tradicionalista que nosotros trabajamos como ministerio con ellos, conocemos muy bien al pastor. El pastor es un amor de gente, pero la denominación tiene su doctrina, ¿verdad? Tiene sus reglas. Entonces, una vez hablábamos con esta hermana, y esta hermana usa el traje tradicional del lugar, ¿verdad? Que es una blusa que es transparente prácticamente y se puede ver su ropa interior, su brasier, le dicen aquí, ¿verdad? Se puede ver el brasier. Entonces, para mi esposa, por ejemplo, ella nunca va a usar una blusa y se va a poder ver su ropa interior.
Pero ella, un día le hablaba a esta hermana, a mi esposa, y le decía, hermana, porque fuimos a hacer unas visitas a casas y la hermana llevaba pantalón de lona. Y decía, espero que no me vaya a ver el pastor, porque ahí no podemos usar pantalón. Y entonces mi esposa me decía, es raro porque, digamos, no le dejan usar pantalón, pero podemos ver su brasier, ¿verdad? La misma hermana, la cultura ahí es bañarse en el río, y pues uno pasa manejando en el río, y si uno voltea hay mujeres desnudas bañándose ahí en el río, ¿verdad? En el público. Y ahí están las hermanas de la iglesia también, ¿verdad? Y decía, no entiendo, decía mi esposa, no entiendo cómo no pueden usar pantalón, pero podemos ver su ropa interior, o están desnudas ahí en el río, ¿verdad? Entonces, cuestiones así culturales siempre afectan la iglesia, el comportamiento de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso hace mención esto. Vamos a ir a la página 2. Johnny, ¿a qué hora hacemos el receso? A las 11, ok. Excelente. Por favor, si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta, levante su mano en cualquier momento y vamos a hacerlo. Muy bien. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Esto es el punto del sacrificio que lleva la familia. Cada uno tiene derechos, como esposo y esposa. Y el hecho de que debamos morir a uno mismo no significa que se convierta en abuso, ¿verdad? Porque eso es algo muy triste que sucede mucho, incluso en la iglesia. Hay esposos que, porque dice la palabra de Dios que tiene que someterse la esposa, abusan de su esposa, emocionalmente, físicamente, y eso no es lo que Dios quería decir originalmente. Hay esposas que también piden sus derechos y a veces no quieren someterse al esposo, ¿verdad? Entonces, el hecho de sacrificar no significa que voy a hacer lo que yo quiera, pero el sacrificio siempre va basado a buscar la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, si ustedes como familia siempre van a buscar la respuesta en la palabra de Dios, van a estar haciendo decisiones correctas. Porque la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios es la solución para la familia. Muy bien. Entonces, sea cual sea la cultura donde nosotros vivimos, cada cultura tiene ciertas cosas, buenas y malas. Esta cultura no debe ser más fuerte que la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios siempre es nuestra base y es lo que nos rige a nosotros como hijos de Dios, no es la cultura, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para nosotros conocerlo dentro de la familia y del matrimonio. Entonces, vamos a empezar a ver la cultura griega y romana. Si alguien puede leer Romanos 1, 20 al 32. Ahí vamos a ver una descripción de cómo era esa cultura. Nos va a dar una idea. Romanos es una carta del apóstol Pablo que fue escrita hacia la gente romana, ¿verdad? Una cultura que también estaba influenciada por la cultura griega. La cultura griega era una cultura muy intelectual, la cultura romana era una cultura muy liberal. Por favor, Romanos 1, 20 al 32. Ok. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales,
de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Muy bien. Aquí nos está describiendo lo que Pablo está viendo en la cultura romana. Ahora, ¿qué cosas ven ustedes que resaltan? Digamos que cómo se caracteriza esa cultura de lo que acaban de leer. Se alejaron de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Empezaron a inventar otras formas de tener sexo, ¿verdad? Fuera de lo creado por Dios. Muy buen punto. ¿Qué más? Se pervirtieron. Ajá. Rienda suelta a sus pasiones, a su carne. Muy bien. ¿Qué más? Cristian, ¿qué recuerdas ver algo ahí que ves cómo describe esta cultura? Pues que dejaron atrás todo lo que el Señor les había enseñado. Quisieron crear cosas nuevas y pasaron de todo. Muy bien. Quieren experimentar, ¿verdad? Cosas nuevas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes ahí? ¿Ven idolatría? Sí, ¿verdad? Idolatría. ¿Qué más? ¿Qué más ven ustedes ahí que resalta Pablo de esta cultura? Desobediencia. Muy bien. ¿Qué más? También menciona que hubo, como que hubo una distorsión del concepto original del matrimonio, ¿verdad? De lo creado por Dios. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es una cultura que se dejó llevar más por la cultura que por la palabra de Dios. Ahora, esta cultura griega y romana empezó a tener una influencia muy fuerte y profunda en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, la primera iglesia, empezó en contra de esta cultura, ¿sí? Pero también afectó en ciertas partes de cómo, vamos a ver cómo esto empezó a afectar a la iglesia también en diferentes aspectos. Entonces, la cultura griega y romana, o greco-romana, fue muy fuerte y enorme su influencia en la iglesia primitiva. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos de la cultura griega y romana. Vamos a ver algunas cosas de cómo esta cultura veía al hombre y a la mujer. ¿Está bien? Y eso lo describe ahí en su texto. Muy bien. En esta cultura normalmente el hombre se le daba la oportunidad para ser líder y estar en el gobierno y ser líder de la familia. Pero a la mujer no podía obtener liderazgo o participar en el gobierno.
¿Sí? Ahora, mientras ustedes están viendo estos puntos, empiecen a analizar si esto ha afectado nuestra cultura hoy. Si esto todavía lo vemos hoy aquí, por ejemplo, en México. Yo les voy a contar cómo es en Guatemala. Pero entonces vemos esta influencia. Siguiente. Cuando ustedes ven cosas subrayadas, son cosas que posiblemente vienen en el examen. ¿Está bien? Entonces ahí se los puse para que ustedes también puedan procesar esto. Los hombres podían tomar decisiones, se les daba la oportunidad para tomar decisiones. Ahora las mujeres no podían decir nada en esta cultura. El hombre decía qué hacer, la mujer no podía decir nada al respecto. El hombre tenía el derecho de ser educado, la mujer no. Solo el hombre únicamente. El sexo, el hombre lo podía disfrutar con que él quisiera, hombres, mujeres, niños y niñas e incluso animales. Pero la mujer solo era el objeto sexual del hombre. Solo era alguien que era parte de lo que el hombre usaba para disfrutar el sexo. La mujer dependía de una religión específicamente para poder ser líder. Dependía de la religión si la mujer le dejaban ser líder. Pero el resto de la gente adoraba al emperador. Muy bien, entonces ahí está algunos puntos principales interesantes que menciona el texto sobre la cultura griega y romana. Vamos a mencionar algunos otros que dice aquí. Por ejemplo, dice, los esclavos eran usados como animales para trabajar y divertir a sus amos. Millones de esclavos morían en los coliseos, ¿verdad? Ese era como el show para la gente. Soltaban a los leones y a los esclavos y los mataban ahí, ¿verdad? Y la gente en los coliseos, ese era como ir al teatro, ¿verdad? No habían películas, pero ese era como una película de acción o de terror para algunos, ¿verdad? Otros aspectos. Algunas mujeres eran prostitutas en el templo, se les llamaba profetisas o sacerdotisas sagradas. Y unirse en un acto sexual con un sacerdote era unirse con su Dios. No sé si ustedes han visto en Corinto, Pablo describe esto, ¿verdad? Que en la ciudad de Corinto, según los comentarios, dice que en Corinto, en una montaña, hay un templo erigido, ¿verdad? Un templo que se ve así monumental, que es hacia la diosa del sexo, ¿verdad? Y ahí habían prostitutas, ¿verdad? Y tener relaciones sexuales dentro del templo era algo como expresaban su amor hacia, gracias, Dani, expresaban su amor hacia la diosa. Entonces yo creo que en los cultos llegaba mucha gente, ¿verdad? Tenían buena asistencia, porque esto era la forma de expresar su amor a este Dios. En los teatros se permitían actos sexuales públicos. Las familias sufrieron y fracasaron, las personas no trabajaban porque los esclavos lo hacían todo, ¿verdad? Entonces, esta es parte de esta cultura. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué cosas ven que vemos aquí, ven que todavía tenemos influencia hoy? Las mujeres, quiero escuchar a las mujeres. ¿Qué cosas ven de esta cultura que todavía influencian hoy? Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, sí. Este tipo de situaciones, gracias Tommy, y no pueden decir nada. Muchas mujeres insatisfechas sexualmente también. Sí. Porque no saben qué es el disfrutar de su sexualidad a causa de lo mismo, de que el hombre ha sometido esta parte. ¿Y esto, estás hablando de la iglesia o fuera de la iglesia? De la iglesia. De la iglesia, ¿verdad? Sí. Y si eso se da en la iglesia, afuera, mucho peor, ¿verdad? Pues se puede dar como el otro panorama, ¿no? Mujeres demasiado liberales que están disfrutando esta parte de la sexualidad muy abiertamente,
pero también fuera de la iglesia, creo que sobre todo de una edad hacia arriba, de una generación de adultos mayores, no han sabido llevar esta parte, o sea, como que de una edad hacia abajo, generaciones más nuevas, se ha dado al libertinaje, y las generaciones de personas un poquito, no sé, de 40 para arriba todavía viven como muy sometidas en estas áreas. Muy bien, gracias, Dani. Entonces, la mujer como objeto sexual. Miren, lastimosamente, este mundo ve a la mujer como un objeto sexual y lo promociona como un objeto sexual, ¿verdad? En el área de publicidad, si alguien quiere llamar la atención, va a poner a una mujer con un traje de baño, una mujer muy seductora, una mujer con un cuerpo muy atractivo para que llamar la atención, ¿sí? Cada película que vemos, recuerdo que antes eran muy cuidadosos, ¿verdad? No ponían, por ejemplo, escenas sexuales. Lo ponían a veces así muy discreto, pero ahora ya no. Ahora, si una película no tiene una escena sexual, no vende, no se vuelve famosa. Y me estaba contando mi esposa que había una actriz muy famosa que de repente desapareció, y una vez le preguntaron, ¿por qué ya no seguiste? Y le dijeron, bueno, porque querían que me hiciera cirugía plástica, querían que me creciera mis senos, quería que me transformara. Yo no quiero eso, decía. Entonces, ¿qué pasó? Se desapareció, ¿verdad? Era tan famosa y después, porque no se acopló a lo que el mundo exige, desapareció del mundo de las películas. Entonces, estamos llenos de influencia, donde nos dice la mujer es para satisfacerme sexualmente, ¿sí? Y también, pues también lo vemos en la parte de los hombres, también ahora por los derechos de las mujeres y todo, ya se está viendo como que estamos yendo al otro lado también, ¿verdad? ¿Qué otra cosa ven ustedes de esta cultura que todavía influencia el día de hoy? Vamos. Aquí vamos con Yanni y después con... Lo del derecho a la educación, todavía hay lugares en los cuales las niñas no van a la escuela y los niños continúan, digo, hasta donde pueden, pero sí continúan y las niñas no. Todavía existen lugares así y las tienen en casa y son chiquititas y las tienen ya cuidando al hermanito, ayudando en todo lo de la casa y no tienen, pero ni derecho a ir a la escuela. Muchas gracias. ¿Cuántos de los que están aquí mujeres les tocó esto? Levanten su mano si a ustedes no les dieron la oportunidad de ser educadas. A usted, ¿verdad? No. Muchas veces, ¿verdad? Yo digo en la familia, en el esposo y la esposa, ¿verdad? Muchas veces le quitan el derecho a la esposa, ¿verdad? De que ella pueda, ¿cómo le quisiera decir? Desarrollarse como mujer. Y eso hace que lo oprima y hace que no pueda salir adelante. ¿Sí? En caso, a mí me tocó, yo lo viví, no tenía derecho de hablar así en público, por eso muchas veces me cuesta, ¿sí? Pero voy saliendo, gracias a Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Ahora usted cómo está criando, tiene hijas, ¿cómo está tratando de hacer eso una diferencia? Bueno, ellas ya son libres, ¿sí? Les di la libertad de que puedan expresarse, salir adelante y todo, y mis hijas no son igual a mí, son diferentes ya, ¿sí? Por eso sí se vive y lo viví yo. Muy bien, gracias. Ariosto, ¿qué iba a comentar usted? La homosexuales, ya ve que ya parece que fuera una epidemia, cada día salen más, sí, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces eso es parte también que la cultura ha influido, porque ahora sí que yo pienso que ya no es por que sea normal, sino porque realmente lo están imitando, y eso ha venido perjudicando cada día más, que ya ahorita ya hay hasta grupos que defienden esos derechos, Claro, ¿verdad? Y claro. afecta a la iglesia. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué cosas ven, Yanni? A mí me pasó eso precisamente, por ejemplo, con mi abuela. Yo me crié con mi abuela y cuando yo salgo a estudiar,
Mi abuela le dice a mi papá, no porque va a ir a estudiar medicina y las mujeres no pueden estudiar eso, ¿cómo crees? Y estamos hablando que, pues, bueno, mi abuelita fue educada así, efectivamente, ella no pudo ir a la escuela. Entonces, dice mi abuelita, no, 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 no puede estudiar. Y mi papá ya le dijo, no, pero es que estamos en otras épocas. No, dice, no, no, porque imagínate, no va a tener un esposo, nunca se va a casar así, nunca. Ajá, entonces le dijo, bueno, si quiere estudiar, dijo mi abuela, que sea secretaria, decía mi abuelita, ¿no? O maestra, pero no, doctora, no, no, no. Y cuando le hice la especialidad me pasó lo mismo con ella, me dijo, no, es que es mucho tiempo de estudio, es mucho, yo no sé por qué tanto. Entonces, a pesar, es lo que decía ella, ¿no? Y es lo que le preguntaba, que si usted seguía con ese mismo patrón, a veces continuamos sin querer con ese mismo patrón en la casa y en la familia. Y es cuando nosotros debemos de cortar esa parte. Muy buen punto. Y en la parte de los patrones, tenemos que ser muy cuidadosos que cuando rompemos patrones lo hacemos basados a lo que dice la Biblia, no lo que dice lo que está relevante en el mundo el día de hoy, ¿verdad? A ver, ahí va, ahí va. Sáquelo, por favor. Sí, ¿quiere decirnos algo? Sí, sí, por favor. Muchas veces la mujer se acostumbra a esa vida, Claro, ¿sí? claro. A que la humillen, a que se siente inferior, y ya después le cuesta, ya no quiere salir de ahí. Y ahí es donde lleva al fracaso a su familia, en lugar de que corte esos derechos, ¿verdad? Claro, Seguir adelante. porque la cultura es más fuerte Así es. que lo que dice la Biblia, ¿verdad? O sea, la influencia de este mundo es muy fuerte. Y esto tenemos que estar siempre conscientes que estamos tratando de hacer lo que dice la palabra en un mundo que está haciendo lo contrario. ¿Cuántos de ustedes han ido al mar y les ha tocado pues tratar de pararse cuando viene una ola grande? Cuesta, ¿verdad? Uno si uno se pone así todo como normalmente está uno, se lo lleva. Uno tiene que ponerse firme, ¿verdad? Entonces, eso es, la iglesia es como ir en contra de la ola, ¿verdad? La ola es lo común, la iglesia es la que empuja y la que va en contra de lo que normalmente se está viendo en este mundo. Muy bien, qué bueno. Sí, Johnny. Sí, yo creo que los extremos se han ido de un lado para otro. Quiero poner también otros casos en donde creo que sucede mucho en las familias costeñas, principalmente, en donde las mujeres son las que gobiernan la casa. Y el hombre es solamente el que va al trabajo, trae el dinero y se lo tiene que entregar todo a la mujer porque la mujer es la que administra, ella se encarga de la educación de los hijos y a veces hacen al hombre a un lado. Y quizás no es por la mala intención, pero muchas veces hay mujeres que son educadas de esa manera en de no te vas a dejar de tu marido y ¿sabes qué? Y no dejes que te manden, pero se van al otro extremo, al extremo en donde el hombre deja de ser hombre y tiene que él convertirse en alguien que obedece todas las cosas que la mujer dice. Entonces, yo creo que hay diferentes extremos, ¿no? Está la parte donde los hombres se pasan en sus derechos y también donde hay mujeres que se pasan en sus derechos. Vimos muchos casos nosotros de matrimonios en donde la figura del hombre es muy baja y la mujer es la que toma mejores decisiones, la mujer es la que gana más dinero en la casa y que trae más dinero, la mujer es la que decide qué se va a hacer y ahí es donde hay un balance, no hay un balance y creo que tampoco eso ha ayudado mucho a las familias. Claro, y tenemos el otro extremo, ¿verdad? Donde el esposo es el que lo hace todo, la mujer no tiene valor, la mujer no tiene voz. Entonces, extremos, ¿verdad?
Esto es algo muy importante. Ahora, aquí tenemos un extremo y otro extremo. ¿En dónde creen que está la Biblia o dónde debería de estar? En medio, aquí. Muy bien. ¿Qué piensa? ¿Alguno piensa diferente? Entonces, nosotros tenemos que, pero es muy fácil que alguien que está aquí diga, ah, no, pero es que la Biblia me apoya aquí, ¿verdad? Y otro que está aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí que está el hombre y aquí que está la mujer, ¿verdad? No soy buen dibujante, disculpen. Y otro que dice, no, pero es que la Biblia me apoya a mí, ¿verdad? Entonces, la Biblia puede ser manipulada como el hombre quiera. Podemos encontrar formas de poder acoplar, ¿verdad? Y la gente, por eso ustedes ven que hay mucha gente que a usted cuando usted le dice algo le contradice con la Biblia, ¿verdad? Porque se puede, pero la Biblia no depende de la opinión del ser humano, depende de un poder más allá del humano y es de Dios, ¿sí? Entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Y esa es la cultura. La cultura afecta al hombre, pero no puede afectar a Dios. ¿Ya? La cultura terrenal afecta a nosotros como hombres, pero nunca va a afectar a Dios. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante de hacer. Muy bien, repasemos rápidamente. Cultura griega. Los líderes normalmente eran hombres, puestos al gobierno, las mujeres no. Las mujeres tomaban las decisiones, los hombres tomaban las decisiones, la mujer no tenía palabra, no podía decir nada. Los derechos de ser educados eran para el hombre, para la mujer no podía ser educada. El sexo era para disfrutar, el hombre disfrutarlo podía hacer con quien él quisiera, la mujer era considerada solo un objeto sexual. Y las mujeres dependían en qué religión estaban. Recuérdense que la cultura griega romana era una cultura con muchas religiones, de todas partes del mundo. Entonces, dependiendo a qué religión estaba la mujer, en algunas las dejaban ser líderes, en otras no. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Ok. Gracias, Tomás. Cultura hebrea. La cultura hebrea era una mezcla de la Torá, ¿verdad? El Torá de la palabra de Dios, formada por la ley y los profetas y las costumbres y tradiciones de los fariseos. Debe ser una mezcla de estas dos. La familia era una unidad fuerte, pero tenía cosas en contra de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Entonces, en la cultura hebrea, la familia es importante. La familia es algo fuerte, pero hay muchas cosas que llevan en contra de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, y nuevamente, miremos qué cosas de esta cultura todavía nos afectan el día de hoy. Todavía vemos rasgos. Las mujeres eran para quedarse en casa. Las mujeres estaban encargadas de enseñar a los niños y las niñas hasta que tuvieran 5 años de edad. O sea que la escuela empezaba en la casa. ¿Sí? Siguiente. Las mujeres se cubrían con velo al salir de la casa y no podían hablarle a los hombres ni a extranjeros, no podían dirigirse a ellos. Era en contra de la cultura, en contra de la ley. Ahora, otros aspectos de esta cultura. Los matrimonios eran arreglados por los papás desde que los niños nacían. Ellos decidían con quién se iban a casar. En el área de las mujeres no podían ser sacerdotes o estar en el templo u ofrecer sacrificios. Únicamente el hombre podía hacer esto. Y al divorciarse, el hombre era el que tenía, digamos, todos los hechos y la palabra era del esposo, pero la mujer no tenía mayor cosa que decir y se podía ir solamente con lo que tenía en su ropa y en su velo. O sea, no había aquello de que vamos a llegar a un acuerdo mutuo, ¿verdad? O me vas a dar la manutención, ¿verdad? La mujer era rechazada inmediatamente
al divorciarse. Y también era considerada como un objeto, como una mercancía. Así que el padre o el esposo podían decidir qué hacer con ella. Muy bien. Estamos en la página 3. ¿Qué cosas de esto ven todavía en estos días? ¿Qué cosas de esta cultura hebrea ven todavía en estos días? ¿Alguien quiere opinar? A ver, mujeres, Ariosto. Gracias, Cristian. En algunos casos todavía las mujeres permanecen en casa, o sea, les tienen prohibido salir, o sea, se manipula todavía esa situación, ¿verdad? Es cierto. Sí, Es todavía cierto. tenemos ese espacio de mala cultura, porque no puede ser buena cultura. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué cosas de esta cultura ven que todavía... Cristian? En muchas de las comunidades de acá también los matrimonios son arreglados por los padres, Muy bien. independientemente de la edad de las niñas, desde pequeñas igual. Ujú. Y hacen trueques, cambian por terrenos o dan dinero para Claro. hacerlas como matrimonio. Sí, es buen punto. ¿Alguno de los que están aquí, sus papás les arregló el matrimonio? ¿A nadie? Muy bien. Sí, yo he conocido casos de gente, ¿verdad? De que sus papás decidieron y pues así tiene que hacerse, ¿verdad? ¿Qué más? Donde dice que las mujeres eran compradas, secuestradas, violadas Ujú. y dadas como premios. Sí, Se ha visto casos a veces de que la misma pobreza de la mujer va a comprometer a sus hijas a venderlas a otro lugar, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros ahí en la colonia tenemos un caso donde dicen pues de que la señora llevaba a vender a su hija. Ujú. ¿Por qué? Por lo mismo de la pobreza, Sí, claro. de la economía que no tenía en su casa. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la tradición aquí cuando alguien se quiere casar? Digamos, allá por favor, Cristian. Bueno, creo que aquí en San Cristóbal ya no se da mucho, pero en los alrededores, muy cercano, aún se ve que la mujer es vendida. Sí, a veces piden cierto, la famosa dote, efectivamente. ¿Cómo se llama? Adopte. Dote. Dote. Ah, Sí. interesante. Y a veces lleva lo más triste que a veces, ¿no? Ya no tanto, hasta aún la gente indígena ya se está saliendo un poquito de sus tradiciones, pero en verdad la mujer no tenía la decisión de elegir al esposo, sino que el marido, si le gustaba a la mujer, iba a hablar con los padres y los padres daban la autorización para que se casara con la hija, pero dependiendo también si el hombre tenía dinero. Claro. Entonces, regularmente llegaban a pedirlas con cajas de refresco. Ah, o sí, el sí, posh. sí. Sí, Sí. y El aquí posh. cerca, muy ¿Qué es el cerca posh? todavía. El posh es alcohol. Ah, Un ok. alcohol de caña. Ok. Lo que Ajá, en Guatemala le dicen la cucha. Ajá. Sí, entonces aún se ve ese tipo de situaciones. Otra cosa que veía en el anterior punto es que hay pocas mujeres que son políticas o gobernantes, ¿verdad? Ese punto no lo tocamos, pero sí hay pocas en el mundo, yo creo, no sé. Pero más es el hombre, que son diputados, que son Claro. senadores, que son presidentes de la nación o gobernadores en cada estado. ¿Y ¿no? ve eso usted que de estas dos culturas ve eso también? De Sí, la yo creo que romana. Sí, ¿verdad? Definitivamente, sí. Ok. Entra también en este punto, sí. Muy bien. Pues sí, existe todavía. Muchísimas gracias, excelente. En Guatemala, por ejemplo, ahí donde estamos en Chichicastenango, es la pedida, le dicen, ¿verdad? Y es toda una tradición. Entonces, la persona que quiere casarse tiene que ir a decirle al papá, y el papá decide qué quiere pedir.
y pone cuántas veces antes del matrimonio el esposo debe ir con la familia y pone los requisitos. Y por ejemplo, si es una pedida normal, incluye la comida y les piden que lleguen por lo menos 5 veces y que cada vez se le lleva comida a la familia, se les lleva regalos a los papás, porque dicen, a mí me costó mi hija, dicen los papás, ¿verdad? A mí me costó, entonces te tiene que costar porque si no, no la vas a apreciar. Entonces, también, por ejemplo, ya cuando está cerca del matrimonio, se reúnen las dos familias y tienen que tener testigos. Y los testigos no tienen que estar relacionados con la otra familia, no tienen que conocerse, porque si no, dicen que ya está como que se va de un lado el testigo, ¿verdad? Tiene que ser alguien neutral. Y están ahí, y es toda una ceremonia que dura horas y horas. Y hacen un círculo, y de ahí los que se van a casar se tienen que arrodillar, y de rodillas pasar con cada uno de los que, porque les van a dar consejos. Y la forma de arrodillarse es una señal de humildad, ¿verdad? Que están ahí para recibir consejo. Pero se pasan de rodillas todo el tiempo, 6 horas, ¿verdad? Pasan con la abuela y la abuela empieza, mira mi hija que hay que hacer esto y esto y esto, y termina, se van con el otro, y el esposo y la esposa hacen todo eso. Y a veces los papás le ponen precio a la hija, ¿verdad? Si ya es una doctora, es carísimo, ¿verdad? Porque les ha costado a los papás. Entonces, le ponen un precio a cuánto va a valer, y por eso lastimosamente muchos hombres deciden mejor robarse a las novias, ¿verdad? Porque no tienen el dinero, no tienen todo lo que digamos piden. Y por ejemplo, si es una familia quiché maya, la ropa que ellos usan es típica, es cara, ¿verdad? Y para las bodas piden de la mejor calidad. Entonces, por ejemplo, un traje en Guatemala, un traje típico de buena calidad está costando unos 16,000 pesos. Solo la ropa. Y de ahí le tienen que llevar a la mamá, al papá. Entonces, esto es una tradición, ¿verdad? Entonces, podemos ver esto. Esto lo vamos a ver un poquito más en la siguiente parte de cómo influencia la cultura centroamericana o latinoamericana. Muy bien, ¿alguien más que quiera el micrófono aquí, por favor? Hablando sobre la cultura hebrea. Nosotros, bueno, a mí me tocó trabajar en una comunidad donde había la descendencia maya. Una joven que ya estaba para salir del 6º grado de primaria, ella nos pidió ayuda a otra maestra y a mí, que si la podíamos ayudar a salir, a huir de ahí de su casa, pues, a salir de la comunidad, porque su papá la había comprometido con un tío, un hermano de su papá, y era mucho mayor él que ella. Entonces dice, ayúdenme a que yo salga de aquí porque es mi tío, dice, ella tenía otra mentalidad. Es mi tío y yo no me quiero casar con él, pues yo no siento nada por él, pero desde pequeña a mí me comprometieron con él. Entonces nosotros le dijimos, mira, nosotros no podemos meternos en ese problema. Nosotros estamos trabajando aquí en la comunidad. ¿Te imaginas que nosotros nos metemos en un rollo de estos? Lo sentimos mucho, pero pues eso ya está en tus manos. No podemos nosotros. ¿Por qué? Porque según ellos, la descendencia maya, pues su sangre no quieren que se mezcle claro, con otra sangre, ¿verdad? Para mantener la pureza, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, muy buen ejemplo, muchas gracias por comentarlo. Creo que es una buena introducción para pasar a la siguiente cultura. Recuérdense que estamos viendo las culturas que han afectado a la forma que es como se ve la familia, como se ve a la mujer, cómo esto viene desde hace muchos años y cómo en medio de eso aparece Jesús, que eso va a ser lo siguiente. Muy bien. Ahora vamos a ver la cultura centroamericana. La cultura centroamericana, aquí es donde por eso les digo, es una buena introducción por lo que acaban de comentar. Es una mezcla entre las culturas mayas, ¿verdad? Indígenas, los conquistadores, pues en Guatemala es un país donde hubo mucha presencia de conquistadores.
Mucha gente tiene su descendencia española ahí en Guatemala, ¿verdad? A causa de los conquistadores. Católicos romanos, presiones económicas, tradiciones diabólicas de las culturas especialmente indígenas y tradiciones de la iglesia evangélica. Entonces, aquí está mucho más complicado, ¿verdad? Porque es una mezcla de muchas influencias. Y aquí creo que es lo mismo, ¿verdad? En México, ¿sí? Entonces es muy similar. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos puntos de la cultura centroamericana o latinoamericana. Primero dice algunos, disculpen, ahí tuve un error, quería decir aspectos. Los conquistadores tenían sistema de gobierno dictatorial. ¿Qué es alguien que es dictatorial? ¿Qué es dictatorial? Díganme. Ajá. Lo que se dice se hace. Y nadie puede decir lo contrario, ¿verdad? La palabra es la palabra y nadie puede refutar, nadie tiene que decir pero, nadie tiene que decir algo diferente. Entonces, es una cultura dictatorial. Ahora, en las mujeres eran separadas de su familia para volverse sirvientas. Cuando llegaron los conquistadores, agarraron a las mujeres para usarlas como sirvientas. Recuérdense que es una cultura también que es muy similar a la hebrea, que tenían esclavos, ¿verdad? Y a las romanas también. Entonces, las separaban y las podían usar en cualquier forma. Sirvientas no solamente de lavar los trastos o hacer la comida, sino que servirles sexualmente, hacer lo que ellos quisieran. Eran dueños de las mujeres. Siguiente, la mujer no tenía derecho de tomar decisiones en los aspectos de la vida general. Otro aspecto, un mal ejemplo de liderazgo del hogar en el hombre. El hombre era muy infiel y podía tener una doble vida, la vida en la casa y la vida fuera de la casa, ¿sí? ¿Eso lo ven ustedes todavía en algunas cuestiones en el ejército, por ejemplo? ¿O la gente que sirve en la policía? ¿Se ve mucho esto? Ajá. Tienden mucho a pasar tiempo fuera de casa, se le Sí. llaman que trabajan por catorcenas. Entonces, Ok. trabajan 14 días y descansan 2, así es que tienen por lo regular familias o relaciones en cada una de las comunidades a donde están trabajando. Ujú. En Guatemala se ve mucho eso con la policía, porque la policía la rotan, ¿verdad? O sea, la policía está y los mandan, ¿verdad? Y generalmente mandan policías de otro lugar al lugar. Por ejemplo, en Chichicastenango hay policías de la ciudad capital, de otros lugares, porque no quieren que sea gente local. Pero sucede eso, de que en cada lugar donde van tienen una familia, ¿verdad? O sea, tienen su doble vida. También les decía, en el ejército se ve mucho eso, ¿verdad? Cuando se van a servir a otros lugares, hacen sus familias, tienen su familia original, y en Guatemala decimos, y los regados decimos, ¿verdad? Como el resto de familia. ¿Sí también es aquí lo mismo? Ajá, ajá. Son muy expuestos a eso, de que como los llevan para un lado y otro, ellos hacen otras familias. Claro. Y normalmente ahí es donde viene la separación. Sí. Muy bien. En la cultura, los conquistadores pensaban que, digamos, hay una separación entre lo espiritual y lo terrenal y que no afecta. Entonces yo puedo estar muy bien en mi vida espiritual y pecar todo lo que quiera, porque es separado, no tiene relación uno con otro. Entonces por eso podían tener doble vida y pecaban de lunes a sábado y el domingo ahí estaban en la iglesia, ¿verdad? Sí. Que tenía una iglesia creciente acá y una familia en donde se veían muy unidos. Tenía creo que 1 o 2 hijos y era súper cariñoso y tierno, pero su esposa estaba de acuerdo en que cada determinado tiempo tenía que irse a Tuxtla porque allá trabajaba y allá tenía otra iglesia cristiana evangélica en donde también era súper amoroso, súper tierno, en donde también tenía 1 o 2 hijos. Y pues una esposa no conocía a la otra, y de eso no estamos hablando de hace años, o sea, esto sucedió, o que la persona,
una congregante de la iglesia de acá se va a vivir a Tuxtla y llega a la misma iglesia, tiene, no sé, 2, 3 años. Entonces, situaciones muy, de estas cuestiones culturales ya muy involucradas dentro de la iglesia evangélica cristiana. ¿Cuántos de ustedes piensan que también, y perdonen pastores, a veces yo generalizo, y por favor corríjame cuando generalizo, porque no es correcto generalizar, pero ¿cuántos de ustedes también ven dictadores en la iglesia? ¿Verdad? Que a veces los pastores nos sentimos que somos los mandamás, ¿verdad? Y lo que se dice se hace. Y muchas veces, como les decía al inicio, no viene de un corazón con la intención de hacer algo malo. Pero empezamos con una buena intención y después nos empezamos a ir a un extremo, ¿verdad? Porque es muy difícil mantener un balance. Y los pastores, especialmente, somos muy buenos para moldear la palabra, ¿verdad? Como que manipularla a lo que nos conviene, lastimosamente, ¿sí? Entonces también vemos esto, ¿verdad? Lo del problema dictatorial en la iglesia. Pastores que tienen doble vida, pastores que son excelentes predicadores, la presencia de Dios está ahí en la casa, le pegan a la esposa. Dice, diablo en la casa y ángel en la iglesia, ¿verdad? Y ahí está la esposa escuchando, ¿verdad? Cómo predica y pensando si supieran lo que en realidad es este hombre, ¿verdad? Entonces, nos ha afectado mucho. Muy bien, toda esta influencia. Tomás, ¿me apoyas por favor con el...? Gracias. Entonces, otra vez vemos lo del dictador, ¿verdad? Lo que se dice, se hace y no hay otra opción. Otro aspecto de la cultura centroamericana o latinoamericana. Enseñaban que era la voluntad de Dios que la gente fuera esclavos. Que era o iban a servir, los mandaban al ejército a pelear y morir, peleando contra su propia gente, ¿verdad? O tenían que servir a ellos. La esclavitud, eso es algo que viene desde hace muchos años. Muy bien. Era pecado planificar la familia. ¿Cuántos de ustedes eso se ve todavía aquí? Doctora Yani, ¿todavía vemos eso en la actualidad? Sí, ¿verdad? Nosotros en ACELSI tenemos clínica, una clínica donde se sirve a la gente y tenemos un programa prenatal, ¿verdad? Para mujeres embarazadas. Y muchas veces nos ha tocado aconsejar gente, mujeres que se sienten usadas sexualmente, que es el hijo número 12, la mujer está en una condición física muy mal, desnutrida, el esposo no la cuida y le dicen los doctores, mira, ¿y por qué sigues? ¿Ves que así es? Que mi esposo me dice y así tenemos que hacerlo, ¿verdad? Exacto. Y la planificación no es permitida. Es pecado planificar, porque estamos yendo en contra del diseño original de Dios, ¿verdad? Que nos dijo multiplíquense, ¿verdad? Y sean fructíferos. En la iglesia también, especialmente en la área rural, ven la planificación como algo que no es de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que todavía sigue afectando esto, ¿verdad? También en esta cultura es imposible controlar las pasiones humanas, ¿verdad? Lo decía, hay una separación entre lo espiritual y lo carnal, ¿verdad? Pero es imposible. Y miren, esto en realidad tiene razón. El hombre por sí solo es imposible controlar sus pasiones humanas, tanto mujeres y hombres. Pero el hombre con Dios y el Espíritu Santo sí es posible. Nosotros como humanos no vamos a poder soportar las tentaciones de esta vida sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por eso ustedes entenderán ahora que hay mucha gente que no conoce a Jesús todavía y que tiene una vida desordenada porque no tiene al Espíritu Santo. Le falta. Y por eso es lo importante que nosotros como hijos de Dios compartamos esta noticia del Evangelio, porque ellos necesitan escuchar la verdad. Necesitan la presencia del Espíritu Santo en su vida, que hace la diferencia en la familia. Muy bien. Otra cosa de la cultura centroamericana en las familias, al casarse hay que vivir con los papás. ¿Todavía se ve aquí esto? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Es cierto, este es un muy buen punto, ¿verdad? Generalmente a veces por inicios nos toca empezar, ¿verdad? Y dicen los papás, bueno, ahí te doy un cuartito,
¿verdad? Ahí empieza. Pero muchas veces también esa necesidad se vuelve en una comodidad, ¿verdad? Y ya no, como bueno, ahí tengo mi casa, no tengo que pagar renta ni nada, ya no salen. Y ahí empieza a afectar mucho a la familia, ¿verdad? Entonces, casarse debían de vivir con los padres. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Sí? ¿Están entendiendo estas partes de la... ¿Qué manda? Ah, sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. Estamos en la página 4. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, en la cultura centroamericana, la cultura española fue muy fuerte, ¿verdad? Los conquistadores nos empezó a afectar y hasta el día de hoy todavía nos afecta. Y cómo esto, recuérdense que todo esto salió de cómo la cultura debe de ser no más fuerte de lo que la Biblia dice, ¿sí? Muchas veces en la iglesia es más fuerte la cultura que la palabra. Pasa. Por ejemplo, hay otro caso, no es relacionado con la familia, pero por ejemplo, en Chichicastenango, por ejemplo, las comunidades indígenas, hay algunas comunidades que son muy violentas. Y si ellos sienten que se viola el derecho de alguien, reaccionan muy mal. Por ejemplo, si alguien en algunas comunidades lo encuentran a alguien robando, lo queman vivo. Y esa es la regla de la comunidad. Aquí también. Ok. No sé cómo le llaman, pero usos y costumbres. Es como la propia ley del lugar. Sí. Sí. Interesante, ¿verdad? Por ejemplo, había algunas comunidades que uno entra y dice un rótulo ahí, dice, ladrón visto, ladrón visto, ladrón quemado. ¿Verdad? Ahí lo tienen y una gran manta. ¿Ok? Sí, pues, y los que son buena gente, decimos en Guatemala, buena onda, solo los castigan, le dan el castigo maya, que les dicen, ¿verdad? Que si no los matan, pero sí les pegan. Y muchas veces la iglesia hace lo mismo. Sí, aquí tenemos, por favor, sí, el micrófono, por favor. Aquí. En la comunidad donde trabajé, aquí también por la selva, los ponían a carrear piedra a los hombres y a las mujeres que eran infieles. Sí. O sea, que tenía su esposa y sabían que andaba con otra persona. Entonces a ellos los ponían a carrear piedra de un lado, de un extremo al otro de la comunidad. Entonces la gente ya sabía. Para verlos, los veían, ¿verdad? los veían. Ah, sí, eso pasó. El castigo de la vergüenza. El castigo de la vergüenza. Ahora, ¿dónde ven en la Biblia que pasaba algo similar? ¿Qué le pasaba a las mujeres infieles en la Biblia? Nos apedreaban, ¿verdad? No solo cargaban, sino las mataban. Sí, muy bien, muy buen punto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, les estaba contando de ese punto de las iglesias. A veces se ha visto en Guatemala pastores que son los que incitan a matar gente. Pastores que son los que encienden el fósforo y le tiran a la persona para cumplir lo que es en la cultura del local. Entonces, lastimosamente, la cultura ha sido más fuerte que la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos eso, afecta, y yo creo que es a nivel mundial. Y contra eso es que nosotros como iglesia tenemos que luchar, ¿verdad? Por eso al principio hablábamos que no es fácil. Cuando ustedes decidieron ser cristianos, algunos sabían lo que se metían, otros dijeron después, ¿a qué me metí? Sí, pero la diferencia es que tenemos a Dios de nuestro lado, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pero es difícil, ustedes, es difícil. Vamos en contra de todo lo normal. Muy bien. Vamos a la página 4, las mujeres en el Nuevo Testamento. Entonces, se dieron cuenta que en cada una de estas culturas